Bueno, muy impresionante película. Cuando planeé este ciclo, mi interés evidentemente estaba en las lenguas, pero después de volver a ver todas estas películas que había yo visto mucho tiempo atrás, me di cuenta de que el punto central de las tres películas era la cuestión de la memoria y el ser humano. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de Kaspar Hauser, es un joven privado de amor y que vivió en plena soledad, que por lo tanto no tuvo lengua y tampoco tenía recuerdos. Los recuerdos los empieza a construir durante la corta vida que le queda. En el caso de Alphaville, tenemos una máquina, una computadora que controla toda la vida de los seres humanos y se ocupa de que ellos solamente vivan en el presente. Es decir, estos seres humanos habrían podido tener recuerdos, no como en el caso de Kaspar Hauser, pero la máquina trata de impedir que los tengan. Y en este último caso, que de pronto también me recordaba a Frankenstein, en este último caso tenemos ya que las réplicas son perfectamente humanas, salvo que tampoco tienen recuerdos. Sin embargo, los van construyendo en la vida que les dan, 4 años, y a partir de ese momento es cuando empiezan a desear vivir más. Entonces, vemos cómo la memoria está enfocada desde 3 puntos de vista diferentes que naturalmente nos hacen reflexionar en su papel para el verdadero ser humano. Yo sí lamenté en Blade Runner que no haya aprovechado el director esa promiscuidad que aparece en Los Ángeles, supuestamente en 2019, espero que Trump no lo haga realidad, en 2019, una promiscuidad en donde todos los pueblos están mezclados, en donde se hablan todas las lenguas, y salvo el personaje de James Olmos, que es el que las está mezclando realmente, en el caso de los otros personajes, como que el director deja pasar esa posibilidad de que la misma mezcla de lenguas tenga un papel más importante en la película. Parece que lo que le interesaba era solamente este escenario apocalíptico en que el mundo vive ya en un invierno perpetuo, en donde llueve permanentemente, y entonces esta mezcla de lenguas parece parece contribuir al escenario. Eso es lo que yo lamenté. En cambio, el tema de la memoria y la búsqueda de memoria por parte de las réplicas, me parece que es un tema que vale la pena seguir conversando. Ya saben los dos participantes, la doctora Sabine Pfleger, repito, de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, y el maestro José María Espinaza. ¿Cómo proceder? Cada quien puede tener la palabra cuando quiera y podemos hacer los comentarios que queramos. Si te parece, dejamos a Sabine primero. Gracias. Buenas noches. El Día de los Asteroides, ¿no? Es hoy. Entonces, esa película con sus visiones así un poco apocalípticas, pues le viene muy bien justo que la hayas escogido para el día de hoy, porque nos remite a muchas cosas, a visiones apocalípticas las llamaste tú. Francamente, yo veo la película y digo, pues, ¿cuál es la diferencia con la Ciudad de México? Con Beijing, Hong Kong, obviamente no en esta visión tan extra film noir,
Pero si pensamos en ese continuo, ¿no? En el cruce que hacen en la calle, por ejemplo, ¿no? Cruce ahora, y todo el mundo cruza, carros, personas, animalillos, etcétera. Pare ahora, y todo el mundo sigue cruzando. O sea, realmente la apocalipsis, digamos, de las megalópolis, la estamos viviendo ahora. Repito, no en esa estética quizás tan film noir y tan dark, ¿no? Como dicen, pero francamente hay muchísimos elementos que reconocemos. En cuanto a las lenguas, ese es un punto que a mí me interesó mucho. Y cuando tuvimos esa conversación, digamos por correo también, dije yo, también es algo que estamos viviendo, ¿no? Piensen en Los Ángeles en el día de hoy, 2017, no 2019, pero tenemos una enorme comunidad china allí, está bien reflejada en esa película, esa dominancia, y sin embargo sigue ahí el inglés como esa lengua en la que se tienen que comunicar. Están sentados en el restaurancito, él pide algo, el chino le contesta en esa amalgama, yo creo que han identificado alemán, húngaro, chino, inglés. Y Deckard no reacciona y fuerza al otro a hablar inglés con él. O sea, seguimos en una hegemonía de lo angloparlante, el inglés sigue ahí presente, indistintamente de que todo lo que rodea la estética de la ciudad es chinoise, o sea, es completamente chino desde los anuncios, las caras que estamos viendo, las personas que están trabajando, el entorno es otro. Entonces a mí me recordó mucho y apunté aquí algunas cosas. Lo mismo pasa con el pachuco, ¿no? Con Gaff, que es esa estética del pachuco representando al arquetipo o hasta el estereotipo del latino que vive en Los Ángeles, ¿no? Que parece que no le dejan emanciparse, ¿no? Está como congelado en el tiempo de alguna manera y hasta en su Spanglish, ¿no? Y siempre nuevamente bajo esa mirada del inglés que sigue siendo como la lengua hegemónica que domina todo. Entonces, nada más un par de datos, ¿no? O sea, en Los Ángeles, por ejemplo, el número de hispanohablantes es de 1.5 millones, o creció de 1.5 millones a 3.6 millones. Y sin embargo, nuevamente estamos viendo allí cómo se tiene que subyugar, digamos, a la lengua hegemónica. Entonces, realmente no hay una unión feliz. Hay un elemento babilónico en el que se genera una incomunicación y con eso también una falta de poder socializar, que es realmente ese ambiente. La gente habla lenguas diferentes, pero también son culturas diferentes y por eso no se comunican. En una versión más larga de la película lo llaman City Speak. Explícitamente se refiere Ridley Scott o deja decir a su personaje Deckard en un renglón que esto es City Speak, lo cual nos recuerda mucho a estas lenguas artificiales, George Orwell, etcétera, ¿no? El Newspeak, o recientemente David Crystal, que acuñó el término del Cyberspeak. Piensen, es realmente tan apocalíptico. ¿Cómo somos incomunicados hoy día en nuestras redes sociales? Emoticones, WhatsApp, en Facebook, ¿no? Nada más mensajes cortos, etcétera. Hay una incomunicación, una falta de socialización que estamos viviendo, que ese cyberspeak bien puede verse en el city speak que acabamos de ver. Entonces todos hablan el mismo dialecto, todos son cosmopolitas como nosotros, todos usamos medios, etcétera, y nos creemos así como parte de una comunidad imaginaria. Y sin embargo todos nos malentendemos, no socializamos. La película para mí en el fondo está caracterizada por soledad. ¿Sí? La pregunta ¿qué es humano? No se puede contestar en la película. Solos están los replicantes o las réplicas, los seres humanos, porque no tienen un lenguaje para sus memorias. Los humanos no los quieren tener, no quieren recordar, y los replicantes ansían tenerlos, pero ambos, cuando avivan memorias en el lenguaje, pues no saben ni qué hacer con eso, ¿no? Entonces, para mí el escenario apocalíptico realmente no es la eterna lluvia o el eterno invierno, como tú dijiste, sino una soledad que está allí en la búsqueda de una identidad que no
que no se puede hacer. Digamos, ese sería como lo que yo veo desde el lugar del lenguaje y la memoria. No sé, ¿qué te gustaría agregar a ti, José María? Buenas tardes, buenas noches. Cuando Luis Fernando Lara me invitó a participar en este ciclo, lo primero que le pregunté es por dónde va el asunto, cuál es la intención, y me habló de esta Babel que es Blade Runner y que es Alphaville. Con Gaspar Hauser vamos a precisar un poquito más, pero también tiene que ver con la lengua, evidentemente. Ahí con la ausencia, no con la multiplicidad. En esa agilidad mental brillante y profunda que tenía Borges, una de las frases célebres que se citaba mucho era: no hay más paraíso que el paraíso perdido. Y podría haberlo dicho de la ciudad. La ciudad es la única utopía realizada y es una distopía. Las películas, las de ciencia ficción, que se vuelven casi costumbrismo con el tiempo, nos lo ejemplifican. Aquí, en el origen de esto, está el Metrópolis de Fritz Lang, por ejemplo, ¿no? Y siempre hay una estratificación. O sea, la ciudad es una torre de Babel. Y hay una estratificación climática, de clase, publicitaria, de raza, de lenguaje. En otras películas posteriores a Blade Runner, el replicante, que es, digamos, el robot casi humano, el golem, el Frankenstein, digamos, encuentra otra vertiente que es el mismo relato en los deformes, ¿sí? Los fenómenos, las mutaciones genéticas. Todo eso es lenguaje. La memoria evidentemente aparece porque un ser sin memoria no puede hablar. Un ser sin lenguaje no tiene memoria. Ahí sería muy interesante, lamentablemente yo no pude estar acompañarlos en esa sesión, pensar el Gaspar Hauser, o sea, esos niños salvajes, ese ser humano sin lenguaje, lo cual antropológicamente sería un contrasentido. Lo que nos hace humanos es el lenguaje. El antropólogo dirá que la herramienta, en fin, cada disciplina buscará su... pero son el instrumento, la herramienta es lenguaje. Yo creo que, no sé si lo planeaste así, pero estas tres películas les dan a ustedes, a los que las hayan visto en secuencia, una forma de mirar el mismo fenómeno, que es el de la memoria y la lengua, en tres épocas distintas del cine. Jean-Luc Godard es uno de los inventores del lenguaje cinematográfico, desde las películas de los años 50 hasta las de antier. Es un director que a los 90 años sigue filmando. Y hace 30 años, más, hace 40, él hizo una enorme función en París que se llamó Número 2. No sé si alguien ha oído hablar de eso. Fue la propuesta de un nacimiento de un nuevo cine. ¿Cuál era ese nuevo cine? Eran 9 pantallas gigantescas en las que se proyectaba una película que tenía 9 ventanas. A la media hora, yo estaba entre los espectadores, estábamos vomitando, mareados,
porque para ver esa película que Godard imaginaba, la del futuro, teníamos que tener ojos de mosca, ¿sí? Poder seguir 9 pantallas que tenían 9 secuencias, 9 historias, 9 narraciones a la vez. No fructificó, regresó a la pantalla solita porque no tenemos ojos de mosca. ¿Tenemos lenguaje de mosca en ese mismo sentido? Yo creo que sí. Esa es la Torre de Babel. Es ese fenómeno en el que el Godard de los años 60 cuenta su historia de ciencia ficción, donde ya la computadora empieza a ser obsesiva como lo será en 2001 y como lo será en Naranja Mecánica y como lo será en una larga secuencia muy abundante de réplicas de la misma historia. Y ese sentido del lenguaje que nos humaniza o la memoria que nos humaniza también tiene que ver con lo mismo que Borges juega o vuelve paradoja en No hay más paraíso que el paraíso perdido. Cambiemos la óptica y no veamos en Babel una maldición, sino un regalo. No sé realmente. O sea, tienes ahí un punto súper interesante, porque Babel también significa, es el reto a Dios, a lo divino, a lo establecido de alguna manera. Y a lo largo de la película tenemos toda una estética que hace referencias, o sea, no solamente el poema de William Blake, que cita a Roy Deckard, Roy Batall al inicio, sino mucha referencia a la Biblia, desde el clavo, tenemos la Virgen, alusiones a todo esto. Y lo babélico en el lenguaje significa también eso no va a tomar un buen fin. El que conoce la Biblia y sabe cómo terminó lo de Babel, pues acabó por separar a la humanidad, ¿no? Y eso también como que lo estamos viendo aquí, ¿no? O sea, a lo que me refería antes con el elemento de la soledad, de la incomunicación, de esa falta de socialización, aquí se prevé algo de separarse, de deshumanizarnos de alguna manera también, buscado por el mismo ser humano en sus aspiraciones de ser Dios, ¿no? El juego entre Tyrell, el creador de Roy, que Roy lo llama Father, padre, y luego llega Tyrell, o sea, como además en la vestimenta, en la semiótica, toda blanca, ¿no? Godlike. Y lo llama hijo prodigy child, ¿no? Prodigio. Y le dicen, bueno, o sea, las luces que doblemente brillan, ¿no? También se queman antes, ¿no? Y tú tuviste tu tiempo. Entonces ahí tenemos todo un conflicto, incluso como diríamos, mítico de la humanidad, ¿no? Tengo que matar a mi padre para poder yo existir, para yo poder ser alguien, ¿no? O sea, tenemos también como todos estos elementos. Sí, claro, aunque en este caso, en el de Blade Runner, es matar al padre, pero no para existir, sino como venganza, ¿no? ¿Por qué me hiciste así? Y yo creo que en mucho es un sentimiento que también existe entre los seres humanos, Los seres humanos, exacto. ¿no? ¿Por qué los seres humanos somos mortales? Por alguna razón se llama nexus. Claro. O sea, es el eslabón de alguna manera perdido allí, ¿no? Y si vemos, o sea, las referencias nietzscheanas que hay aquí, ¿no? Dios ha muerto, ¿no? O sea, los seres humanos se crean su propio infierno, paraíso, desastre ahí, ¿no? Y lo hacen con muchísimas frases y con muchísimas metáforas a lo largo de toda la película, ¿no? Donde se manifiestan justo estas referencias. El otro punto que señalaste es muy importante, el de la soledad, ¿no? Eso llama muchísimo la atención en Blade Runner, en donde
como señalaste, la vida en la calle es de una promiscuidad absoluta, ¿no? Hay gente por todas partes. Probablemente también puede uno decir que hay resultados de experimentos genéticos cuando salen estos enanos, que por cierto de pronto me recordaban la Guerra de las Galaxias. Salen estos enanos que van a robar y luego en una toma del edificio Bradbury se ve en el fondo del patio una serie que parecen de maniquíes destruidos, ¿no? Es decir, como que la experimentación genética había ido ya produciendo diferentes versiones hasta que llegan a estas réplicas casi perfectas. Y lo que les duele a las réplicas es esa casi perfección. Pero el individuo, el policía, vive en la más absoluta soledad. Y lo mismo en Alphaville, los seres humanos de Alphaville viven en absoluta soledad, simplemente drogándose, pero sin establecer ninguna relación social. Ahí es donde yo mencionaba que a veces hay que como invertir el sentido simbólico, la maldición de Babel, la soledad. ¿La soledad viene de lo deshumanizado? Yo diría que no, que viene de humanizarse. Somos más humanos entre más solos. Y por eso construimos la ciudad. Y ahí también por eso tenemos lenguaje. Por eso hablamos solos, digamos, en sentido incluso clínico, ¿no? Lo que mencionabas, la autorreferencialidad de estas películas, que la tienen las tres. Alphaville a la filosofía existencialista, el Gaspar Hauser a la cultura centroeuropea del siglo XIX, sobre todo la segunda parte, y la que vemos hoy a la cultura pop. Por eso se volvió un clásico, porque el anuncio de la oriental que se toma la pastilla, la estética que viene de Naranja Mecánica, del replicante como un rubio, guapo, germano, Tannhauser, ¿sí? ¿Sí? Y a la vez personaje fundamental, extraordinariamente bien interpretado por Olmos. Ah, sí. El vigilante del vigilante, que además la deja ir, ¿sí? Cuando él mira, porque tiene en su enorme soledad un gesto lúdico, el origami, como lo tiene Sebastián con sus robots juguetitos, ¿no? Como yo creo, si vamos en esa línea, lo tiene también Tayel, ¿sí? Y lo que hace el replicante es lo que hace Frankenstein. O sea, mata al padre porque el padre no lo quiere. ¿Sí? Si el padre lo quiere, se volvería humano, terminaría de ser humano. Ese es el gran hallazgo del Frankenstein, digamos, ¿no? Por eso se ha adaptado tantas veces al cine la novela. En la película, para mí es, digamos, muy claro que toda película de esta tiene que terminar en el lugar común. Me quieres, te amo. ¿Sí? Y eso, si hubiéramos visto la versión larga, a lo mejor estaríamos discutiendo otra cosa. Esta tiene ese gotita de optimismo que tienen los grandes pesimistas. Y lo mismo el optimismo de Alphaville, ¿Sí? porque Alphaville también finalmente el detective rescata a la hija de von Braun y huyen de Alphaville, ¿no? Ahora, la maldición de Babel entonces consiste en esa arrogancia del ser humano de decir quiero vivir con los demás.
Tú mencionabas Los Ángeles, Sí, te sí, cuento una estoy- cosa que me pasó a mí, que la primera vez que viajé a Los Ángeles, y estábamos unos amigos en un bar intentando entrar, y entonces yo hablaba con el sacaborrachos que estaba en la puerta, con mi inglés, y entonces me volteaba con el amigo y le decía, ya dice que nos va a entrar y que nos va a costar tanto. Y el amigo me decía, no, lo que te dijo es que te vayas, que este bar no es para ti o te va a partir la madre. Decía, no, no es Ligeramente diferente. ¿Qué es que estamos entendiendo? Hasta que me di cuenta que en efecto era un bar que no aceptaba mexicanos en Los Ángeles. Ya, ya. Sí, no sé, no sé con lo de Babel, pero así la amalgama de cosas ahí, no sé si Babel tiene ese elemento positivo. Yo creo que no. Es una soberbia frente a Dios, eso es Babel. Entonces, es usar el regalo que tenemos, que es el lenguaje, no para comunicar, sino para socializar, para hacer sociedad, ¿no? Usarlo contra Dios, porque nos elevamos sobre Él y creamos también estos seres semiperfectos, porque nada más les damos 4 años de vida, y sin embargo, lo que sucede allí, nos elevamos, nos tratamos de lucharlo, pero caemos. O sea, no puede haber ningún final feliz allí, porque es negar nuestro alma al fin y al cabo, ¿no? O sea, también las cosas que dice Roy ahí en ese monólogo que tiene ahí al final, ¿no? De alguna manera. ¿No crees así? No, yo ahí pienso, digamos, lo extiendo a otras películas de Ridley Scott. Ya, Ridley Scott evidentemente es un optimista. No sé si alguien ha visto Thelma y Luis, que cuando se tiran al vacío, en realidad es una liberación. Que lleva a la muerte. Sí, sí, pero es O sea, siempre está, ¿sabes? El doble juego está presente. O sea, yo no lo situaría ni siquiera en optimista o pesimista, sino es hacernos ver una realidad sobre nosotros transportada justo a un mundo como que nos parece foráneo, pero si lo pensamos es un mundo que nos rodea, que ya estamos viviendo. A lo mejor usé mal el término optimista, pesimista, debía ser esperanzado y desesperanzado. Sí, eso es Yo mejor. sí creo que es un esperanzado, porque incluso digamos, otro de sus clásicos, el Alien, ¿sí? También tiene esa esperanza de llevar al alien en la nave. O Los Duelistas, su primera película extraordinaria. Exacto. O la del Yakuza en Japón, que no me acuerdo cómo se llama la película. Es un director con películas muy buenas y películas muy malas, hay que decirlo, que siempre está buscando esa confrontación, digamos, que viene del Gaspar Hauser también, que es que tenemos que aprender a hablar. El lenguaje, en la medida en que lo usamos, nos humaniza. Pero bueno, vas a decir algo. Sí. No, iba a lo otro, a que yo creo que de todas maneras hay una línea de cine norteamericano en donde siempre tiene que haber una esperanza en el cine norteamericano, ¿no? Y lo mismo el modo en que nos presentan los personajes, siempre el personaje único que es el bueno. Es decir, hay un discurso de cine norteamericano al que nos tiene muy, muy acostumbrados, ¿no? Y que para mi gusto no explora las posibilidades como sí le explora Godard y Herzog, como sí le explora Herzog. Mira, yo ahí pensaba cuando la veía en el paralelismo, no me acuerdo el año de Solaris, la de Tarkovsky, pero tienen muchas cosas en común, entre otras el buscar aquí la Babel angelina o neoyorquina y allá como la vida en la Dasha rusa, ¿sí? Entonces, en medio de esa estética hiper vanguardista,
un florero del siglo XIX con un ramito a la Monet o una cosa así, y que va creando una sensación. En Solaris, muy rápidamente, es una nave que está cerca de un ente celeste que resulta que es como un cerebro que materializa los sueños de los que están cerca. Y esa es la película, digamos. En una estética totalmente distinta, pero también es muy, muy optimista. Hablando, bueno, optimista o pesimista, no sé, pero hay energías ahí, hay energías positivas, esas sí las veo también, coincido plenamente contigo, y están materializados para mí fundamentalmente en dos figuras. Por una parte está Roy, que para mí es una energía positiva, es una energía, una dinámica frente al cínico, acabado, desesperanzado, para usar ese término, Deckard. Es un tipo, francamente, ya deshumanizado a través del trabajo de asesino serial que tiene ahí, de ser Blade Runner, mientras que Roy, o sea, en todo momento, o sea, brilla, tiene esa energía, ese fervor, esas ganas de vivir, ¿no? Entonces, si hay algún elemento positivo, está en él. Y el otro, efectivamente, es Gaff. El hispano, el pachuco, interpretado por Edward James Olmos. ¿Por qué? Porque él es el más humano de todos. Lo que aparece en un principio como un tipo que nada más es el esclavo, digamos, de Bryant y que lo mandan de un lado para otro, pero él al fin y al cabo, tú lo mencionaste, de su elemento lúdico de hacer origami, pero él al fin y al cabo posibilita de que haya un enlace feliz, de que Rachel y Deckard se vayan hacia algo. Él es un Quijote en ese mundo tan Lo que tan pasa es que apocalíptico. la película, como suele ocurrir con el buen cine, está siempre llena de ambigüedades. Absolutamente. Entonces hay un momento en que Olmos mira y hay un brillo en sus ojos. Y intuimos por un instante que es también un replicante. ¿Sí? Un replicante que también busca su humanización. Humanización, exacto. Ahora yo, fíjate, eso que decías, toda la referencia al cine negro norteamericano, esto es una novela de Dashiell Hammett, ¿no? Hasta la estética. O de Raymond Chandler. Y los detectives de Chandler y Hammett son profundamente humanos. Y románticos. Yo creo que aquí también, ¿eh? ¿Sí? Entonces no es que sea un deshumanizado, siempre está dudando cuando mata a la que hace el espectáculo con la serpiente, le dice el policía, te ves casi tan mal como la que acabas de matar, ¿no? Ese mundo cínico que lo acepta, y bueno, el personaje de ella está copiado de los personajes femeninos de esas novelas y de los del cine. Digo, él es Bogart y ella Lauren Bacall, no hay mucho para dónde hacerse. La verdad, por sí. eso digo que hay una continuidad, diría yo, unos tópicos del cine norteamericano, Sí. ¿no? Y que vemos película tras película, incluso esta última que dieron, que se llama Ella, en donde es una computadora también, es el mismo tópico, ¿no? ¿Algo más? Yo nada más una cosita para volver a lo del lenguaje y volver a unirlo con el Gaspar Hauser. La idea que fascina a los tres directores es la idea de esa otredad a punto de ser monstruosa. ¿Sí? El niño salvaje, la discusión decimonónica, ¿es un animal o es un hombre? ¿Sí? Herzog se fascina por la subsistencia de lo animal en lo humano, no de lo humano en lo animal. ¿Sí? Porque de lo humano en lo animal, pues es muy fácil. ¿Sí? En cambio lo otro no. Y aquí también pasa eso porque
está, en el caso del Fabi la computadora, en el caso de aquí, de Blade Runner, el robot casi humano, ¿sí? Que después tendrá sus sagas en Terminator, en el último Terminator, ¿se acuerdan cuando también el robot cree que es humano y entonces le enseña la entraña que es mecánica, ¿sí? Y el alarido que pega es como el alarido de Roy aquí, Sí. el alarido de desesperación de hombre lobo, ¿sí? Sí, pero eso es lo impresionante de esto último, ¿no? Porque estas réplicas no podemos decir que sean robots. Tampoco son clones, ¿no? No, Sino que son producto de ingeniería genética completa, es decir, perfectamente humanos, nada más que con una fecha de caducidad mínima. Sí, pero es un poco más larga. y no la conocemos. No la conocemos. No está en un archivo. Ellos sí, ya y van con el instructivo, la fecha de caducidad, ¿no? Y, y no solo eso, sino que les tienen que injertar memoria. Eso es lo terrible, ¿no? Les tienen que injertar, bueno, en el caso de Rachel, Pero le injertan memoria. ¿También nos injertan memorias? Yo creo que no, Lo de las fotos, el simbolismo de las fotos. claro, pero es que yo creo que es ahí en donde opera la memoria compartida que recibimos a través del lenguaje. Es decir, nuestras memorias personales están hechas no solamente de lo que vivimos, sino de lo que vivieron nuestros antepasados. Pero en el caso de las fotos, a ver, ¿cuántos de ustedes se les han enseñado fotos en blanco y negro? Hace poco murió una tía abuela mía y me mandaron fotos. Y empiezo a ver fotos de mi papá, que murió muy joven, de mi papá cuando era niño. Y no me relaciono. No sé quién es esta persona en la foto. No lo sé. En ese sentido, ajá, pero me lo contaron, a Rachel también se lo contaron. A mí me dicen, esta es la foto de tu papá. Entonces, o sea, implantar memorias también es algo humano. Yo me hago parte de una familia o de un grupo en tanto me socializan de una manera determinada, que sería implantar memorias anteriormente vividas. Epigenéticamente ahí me pasan esa información. A Rachel le hicieron lo mismo. Y yo creo que justo ese es el atractivo de la película, que juega con esas cosas, las cuestiona. O sea, ¿qué es humano? Yo no lo puedo contestar al final de la película porque tengo replicantes que se portan con mayor conciencia y más amor y más cariño. Si vemos el trato entre Pris y Roy, es mucho más romántico que la brutalidad con la que se tratan en el peso, en esta relación, Rachel y Deckard. Lo que pasa es que ahí Hay tal vez hay juegos están ahí. las trampas del uso del lenguaje. No es lo mismo la memoria que tienes de tus padres que la memoria de la computadora. Es una metáfora lo que estamos utilizando para llamar memoria al archivo dentro de la computadora. Lo que es interesante es justamente que lleva lo que vuelve humano a Gaspar Hauser es que aprende a hablar. Lo que vuelve humano a Roy es que le implantan memoria, es lo que lo acerca al humano. ¿Sí? Ahora, la memoria es un archivo como el de la computadora que se puede implantar biológicamente o es una construcción humana. Claro, de acuerdo, ese es el punto. Sí. Y probablemente sea en donde la construcción de estas réplicas falla porque nos está haciendo pensar que sí son robots. Sí, sí. Cuando que si nacen como seres humanos y nacieron como seres humanos, su memoria se empieza a construir desde ese momento. Exactamente. ¿No? Y por eso Roy dice, yo he vivido todo esto. O sea, esa es su memoria, pero no la memoria que los seres humanos hemos recibido de unos antepasados de los cuales nos cuentan. Yo veo fotos de mis abuelos
De mis 3 abuelos conocí solamente a una. Y sin embargo, tengo memorias de ellos. Los reconoces ahí. Transmitidas. Por supuesto, y esa es la importancia del lenguaje para la memoria. Generan memoria, Claro. pero lo mismo se lo crean a otros. O sea, yo podía enseñarte una foto y decir, mira, es un familiar lejano de Chihuahua, que no lo conocías y te creo memorias, Sí. y entonces te las puedo implantar también, para eso sirve. Yo no usaría implantar. Por eso les puse las comillas. Cuando se discute esto de la memoria, cité esto una vez en esta misma sala, siempre recuerdo una autobiografía de Rosa Chacel que se llama Antes del amanecer y que empieza contando sus recuerdos que son recuerdos en realidad de sus abuelos, sí, y los cuenta como si fueran suyos. pero profundamente, no es que me los contaron, no, empieza como por eso se llama antes, y tiene un principio fabuloso, que es que dice, vean la enorme influencia que tiene Unamuno en la escritura de Cervantes. Y uno dice, ¿qué le pasó a la maestra Chacel? ¿No? Lee unas cuantas páginas y entiende que tiene razón. Bueno, pues muchas gracias. Ahora podemos dar lugar a algunas preguntas. Todavía tenemos algo de tiempo. Después de... Buenas noches. Hay en memoria y lenguaje, solamente una pregunta. Sí. ¿Qué le sugiere el hecho de la improvisación poética, que no está en el guión de la película, sino es una improvisación del actor, en relación al memoria y lenguaje como revelación en la poesía? Porque estas palabras poéticas finales es algo que no existe en muchas películas en el tipo de el buen final. En ellas, el replicante, que tiene una memoria implantada y que está a punto de fallecer, nos da una revelación. He visto cosas que tu gente no imagina. He visto naves de combate sobre los hombros de Orión, he visto rayos Y sobre las oscuras noches de Tannhäuser. Entonces, pero le dice una revelación y todo esto se perderá, son momentos, lágrimas en la lluvia. No es un ser humano el que hace esta revelación y viene de regreso, él no va al espacio. En 1982 el programa Apolo había terminado, se estaba reconstruyendo el programa Apollo-Soyuz para crear lo del transbordador espacial y la Mir Station rusa. En los años 86 inicia la Space Station Mir, la derriban en el 98, pero nadie se pregunta a dónde vamos y cómo vamos a regresar. Todo el mundo dice queremos ir. En el 82, la película en Los Ángeles nos plantea ese regreso. Ellos han venido a buscar la vida y han venido a buscar su memoria, la memoria de la vida, y nos hacen una revelación. Se va a perder todo esto en el tiempo. ¿Qué le sugiere la poesía, la memoria y el lenguaje en esta revelación cinematográfica? Ahí yo pensaría, para situar un poco su pregunta, en que entendamos bien el tipo de cine que hace Ridley Scott. Primero, no es de la escuela de Los Ángeles, o sea, no es de la escuela de Hollywood, sino viene más bien de la escuela de Nueva York. Su éxito en sus primeras películas independientes lo lleva a Hollywood, como suele suceder cuando tienen éxito los directores independientes. Eso significa que tiene una manera de trabajar con los actores que tiene, por un lado, el guión de hierro y por otro lado, la capacidad de improvisación. Si nosotros pensamos en este Harrison Ford, comparado con el Harrison Ford de La Esmeralda Perdida, este es Marlon Brando, este es Laurence Olivier, el otro es un actor de quinta. ¿Por qué? Porque Ridley Scott provoca esa situación actoral
Y se ve muy claramente en la chica malabarista, ¿no? Esta idea de la flexibilidad como arma de combate, ¿no? Yo no sabría decirte si esa escena la improvisan, la donde le da las maromas y la pesca con las piernas, y no lo mata. Habría sido muy sencillo para ella en ese momento matarlo, como no lo mata al final, porque esa cercanía del robot o del replicante, para no utilizar la palabra robot que remite a lo mecánico, es que ya brincaron, no llegaron a ser humanos porque se volvieron ángeles. ¿Sí? Esa improvisación tiene mucho que ver con el tono que ya mencionabas tú, nietzscheano de la película, ¿sí? Hay muchas referencias a Wagner, muchas referencias a Nietzsche, entonces está ahí entremezclado junto con la cultura del rock, la cultura de las construcciones de los años 50 en Los Ángeles, que es el momento de la gran explosión, esta última cosa casi de ciudad gótica, ¿no? de Batman, ¿no? Las gárgolas, no son los edificios de cristal, no son los rascacielos de Chicago, de Nueva York, no son los de Los Ángeles. Bien, ¿otra pregunta? A ver, un poquito de paciencia para comentarles lo siguiente. Del último comentario de la memoria me llama mucho la atención. Voy a hacer mi apreciación, que quede claro. Por ejemplo, si la abuela saca del armario la foto y llora, lo comenta a los nietos, se emociona y bla, 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 bla. A quien está estimulando la memoria, básicamente quien atrapa neuronalmente el recuerdo es la abuela. O sea, es la principal actora en la memoria. Por otro lado, la memoria es muy compleja, ¿eh? No se ha llegado a descifrarla, es muy compleja. Yo he visto por ahí, estoy tratando de recordar con todo esto, he visto muchos libros de memoria y cada quien trae su rollo, El semiótico, el psicólogo, el neurólogo, cada quien echa agua a su molino. Eso es por un lado. Por otro lado, me llama mucho la atención en cuestión de la película que veo cosas que nos quisieron mandar al siglo, no sé qué época se filmó esta película, pero nos tratan de mandar a una época futura donde realmente no es futuro, se quedan muy obsoletos. Les voy a poner 2, 3 casos. Por ejemplo, cuando hacen el cuestionario, casi me hace pensar de un cuestionario con códigos de preguntas de hace más de 100 años. Son los clásicos cuestionarios que no tienen creatividad en el 2019. Ese es por un lado. Los veo muy pobres, los veo muy ingenuos en esos cuestionarios con alguien que debe de rebasar ya las barreras del tiempo. Por ejemplo, el investigador también me llama la atención, se ve muy ingenuo. No utiliza neuronas inteligentes como para decir, tengo este método y voy a hacer esto. Siglo XXI, ¿eh? Lo veo muy pobre, o sea, está muy mal asesorados en tratar de llegar a una época donde andan mal asesorados para proyectar a la gente a un tiempo donde se necesita mucha creatividad, se necesita mucha imaginación y no la hay, para mi gusto no la hay. Comentaron algo que también me llamó la atención. Por ejemplo, dicen, es que el lenguaje es para el amor, el lenguaje es para la memoria. Y por ejemplo, por ahí capté que la señorita dice, no, es que el lenguaje es para socializar. Conclusión, el lenguaje es para todo. Que quede claro. Gracias. ¿Quieres? Sí, muchas gracias por las preguntas. Brevemente, antes, un comentario acerca de lo de la poesía. Yo creo que la poesía, ese uso del lenguaje, no con fines justo para socializar o comunicar para algún fin utilitarista, eso es lo que hace especial ahí a Roy, transciende. Y cuando dice al final es hora de morir, o sea, es un cristiano telestai, ha terminado, está concluido, es Cristo
que concluye su misión, ¿no? Entonces, y sube la paloma, etcétera. Tenemos toda esa visualización. Entonces, o sea, el que utilice el poesía no es la primera vez al final de la película, sino también muy al inicio en la fábrica de Chu, donde hacen los ojos y cita a William Blake. Eso lo hace quizás más humano que los humanos, que fue también la intención de su creador Tyrell, ¿no? Que dice, los queremos more humans than humans. En cuanto al lenguaje para todo, hombre, obviamente, o sea, el lenguaje es lo que construye todos los mundos simbólicos y por ende también lo que acabamos de ver en el cine, ¿no? Sin el lenguaje no hay construcción de mundos simbólicos, por supuesto. Pero en primer lugar, yo quería destacar que no es un medio simplemente de comunicación, ¿no? De alguien dice A algo y B entiende aquí y luego le regresa, sino es un medio de crearnos en primer lugar una identidad, quiénes somos. Y en ese sentido coincido que quizás memoria no es el término más feliz, sino la pregunta aquí es, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Y esa identidad es profundamente lingüística, en tanto me genera esas memorias que me cuentan, que me dicen, que me construyen, ¿no? O sea, entonces mejor en vez de hablar de memorias y luego hablamos de recuerdos y no sabemos realmente hasta la fecha qué es la memoria o desde dónde abordarla o cómo se configura, cómo se pierde, qué es lo que almacena y por qué algunas cosas no las almacenamos, algunos olvidan nombres, otros nunca se acuerdan en dónde estaba esa calle y dan 3 vueltas a la manzana. No sabemos cómo funciona eso. Hablemos de identidad y yo creo que eso es más bien lo que se busca en la película. ¿Cuál es la identidad humana? ¿Cómo es? Y entonces es un juego como para mí, al menos muy interesante, entre un héroe y un antihéroe, entre Roy y entre Descartes, y no se sabe bien al final quién es quién. ¿Quién es ese antihéroe? ¿Quién es el humano? ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el replicante? Etcétera. Y eso es el atractivo. Que no hay creatividad, yo creo que justo ahí radica la creatividad, porque es algo que es profundamente humano que estamos viviendo y como lo dije muy al inicio, yo veo esa película y quitándole un poco el aspecto cineástico, semiótico, yo me siento en casa, Ciudad de México, Hong Kong, Beijing, llámese como se llame. Sobre la creatividad puedo decir también unas palabras. Yo casi le puedo asegurar, porque a lo mejor hasta yo hice alguna de esas crónicas, cuando apareció la película hace 30 años, dijimos, qué imaginativa. Ahora nos parece que no lo es. Lo que tiene de no imaginativo es lo que la mantiene vigente. Los efectos especiales, por ejemplo, vinieron a acabar con el cine, ¿sí? Las películas de ciencia ficción basadas en efectos especiales, a los 6 meses de su estreno ya no se pueden ver de malas, ¿sí? En cambio estas, como el caso de Solaris, es todavía más extremo porque Alphaville. Alphaville, exactamente. Entonces ahí yo lo que creo es que el futuro no es imaginable y lo imaginamos remitiéndolo al pasado o al presente. Y el presente son los edificios. Fíjense que están muy estratificados. O sea, la calle con la suciedad, el mundo de los pordioseros, la basura. Más arriba, un poquito de más, ¿sí? Y sí, claro, habrían, ¿cómo se llama la otra? Cuando pasas por encima de la nata de smog, hay jardines y hay cosas. Ahora, sí, hay sol, claro. Exactamente. Sí. Entonces, ahí yo creo que no es que le faltara imaginación, porque incluso lo que señala del personaje, el personaje, y referido a Sam Spade y a los modelos de la novela negra, no son el Eric Queen, no son Sherlock Holmes, que son cerebrales y metódicos, son intuitivos, son olfatean a sus presas, olfatean
nunca deducen, ¿sí? Son otro tipo de personaje. Por eso podríamos pensar que la pareja de Harrison Ford y Olmos es una pareja típica de novela policíaca. Sí. Claro. Sí, el que va detrás no es el doctor Holmes, el doctor Watson, que le cuestiona, pero cumple ese papel como el gordo con el flaco, como Oliver con Hardy. Entonces. Muy bien. ¿Alguien más? Puede ser. ¿Quién? Muchas gracias. Como siempre, el tema de la serie de aplicaciones cuando nos lleva al lenguaje, siempre es muy importante pensar en la aplicación y el desarrollo de la ciencia, sobre todo sobre lo que se produce en la sociedad. Creo que el cine es una industria poderosísima que nos hace reflexionar, nos hace pensar. El desarrollo y aplicación de la ciencia con esta exposición del día de hoy me hace recordar a Pinocho con la aplicación de la movilidad que le dan a los juguetes que generan. En segundo lugar, me hace pensar en el genoma, en el desarrollo de la ciencia, cómo la responsabilidad moral puede verse afectada o beneficiada. Yo siempre me pronuncio por el desarrollo de la ciencia aplicada a beneficios de la sociedad. Estas expresiones que han vertido traen todo el esfuerzo y el conocimiento de una tradición cultural. La nueva escuela que representa la maestra Sabine, que ha creado en nuestra universidad, da ese esfuerzo importante por conocer las lenguas y todo lo que ahí desarrollan. Y por otro lado, el Museo de la Ciudad de México también es un escaparate y difusor permanentemente de nuestra cultura. Y no se diga el Colegio Nacional, que es una universidad extraordinaria, a donde concurrimos con libre albedrío todos los que estamos aquí. La importancia de esto debe ser que los que aquí asistimos por propia voluntad, llevemos esa idea de cómo nos movemos en nuestro perímetro, en nuestro contexto, para que estos esfuerzos del desarrollo de la ciencia, pues en verdad tengan un beneficio para nuestra sociedad. Y el otro aspecto, lo importante que aquí vienen a nutrirse las nuevas generaciones que están obligadas a ser mejor en el futuro que nos espera. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que todavía podemos una pregunta. Hola, buenas noches. Tengo un comentario un poco retomando el asunto de los cuestionarios. Me parece que ahí hay una, pues, no sé, un índice que se tiene que señalar, que es la relación entre el lenguaje y la memoria, ¿no? Justamente Descartes empieza a encontrar a los replicantes a través de este cuestionario que él les aplica, ¿no? Es, a pesar de que sea, según el comentario, algo obsoleto, me parece que es un poco volver a la esencialidad del ser humano, ¿no? O sea, él encuentra las deficiencias de los replicantes justamente a través del lenguaje, ¿no? De preguntarles y hacerles trastabillar esa, pues esa humanidad, digamos, que tienen a través de estas preguntas que los incomodan y hasta cierto punto provocan que caiga, digamos, en cuenta que no es humano, ¿no? Es decir, todos estos recuerdos que van formando se pierden, ¿no? No tienen un hilo conductor y, bueno, un poco me recuerda todas estas películas que ustedes mencionan sobre ciencia ficción, específicamente la YT, ¿no? Que igualmente al final demuestra que todos somos, o nuestra memoria nos hace ser humanos,
¿no? Y se representa a través del lenguaje. Me parece que es un gran acierto que a través de estos cuestionarios Descartes descubra la discapacidad de los replicantes de ser humanos o del ser humano. Gracias por la pregunta. No coincido plenamente. Yo creo que lo que pasa en estos cuestionarios es que está buscando la emocionalidad como un punto de partida. No estamos hablando, o sea, nuevamente, me siento incómoda con esa idea de memoria. Lo que busca es identificar y decir, este es humano, este no es humano. Y entonces, ¿y qué es lo que nos hace humanos? Sentimientos, emociones. Eso es al fin y al cabo. Y entonces en algunos, como le explica Tyrell, hay que hacer 50 preguntas. Rachel, que está extraordinariamente bien armada, se puede decir así, armada, configurada, manufacturada, no es robot, hecha. ¿No? Ahí vemos ya los límites del lenguaje también, engendrada. Ajá, por su creador. O sea, los límites de poder describir, ¿cómo le llamamos a estas personas? Etcétera, ¿no? Entonces, el chiste es la emocionalidad. Eso es lo que es lo humano. Ella puede llorar por un recuerdo que no ha tenido, que no es suyo, pero la humaniza, empieza a llorar. Puede sentir amor, o puede sentir así como un disgusto muy grande cuando le dice después de 100 preguntas, bueno, estás en una comida y te van a servir aquí perro hervido. Y finalmente ese es el momento en que la emocionalidad ya no puede con ella. O León, cuando le preguntan por su mamá, y eso es una, ¿cómo se llama? Disturbance, una problemática tan grande para él emocionalmente, ¿no? Entonces no buscan la memoria, sino la identidad humana es finalmente la emoción, y por eso sigo insistiendo, el juego, al fin y al cabo, no sabemos quién es el bueno, el malo, Lucifer, Cristo, en todo eso. Al fin y al cabo, el replicante tiene, ambos, Rachel y Roy, tienen tanta humanidad, tanta emocionalidad, tanta reflexión como los seres humanos, o los seres humanos tienen tan poca en algunos momentos como alguien engendrado, fabricado, hecho. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya es hora de terminar. Les agradezco a la doctora Pfleger, al maestro Espinaza que hayan venido, que hayan nutrido tanto esta discusión, y a ustedes por su atención y su participación. Buenas noches.